Dios le bendiga, mis amados, amén. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, amén. No hay nada como la oración, créanme, nada como la oración, aleluya. Cuando estamos delante de la presencia del Señor y ponemos nuestras peticiones a un Dios tan poderoso que no hay imposible para Él, amén. No hay nada imposible para Él, solo que Él no nos responde como cada uno de nosotros quisiera, sino Él nos responde como es más sabio y más adecuado. Y en el momento no lo podemos entender, pero créanme que Él nos oye. Los caminos de Dios son insondables e inescrutables y ustedes no saben cuánto Dios está trabajando a través de lo que nosotros vamos orando. Amén. Él va acabando, hermanos, ahí profundidades. ¿No? Yo estaba orando ahora hace unos momentos por nuestro hermano Julián, ¿verdad? Ustedes saben que él ha sido reoperado. Realmente una situación bastante difícil. Él está haciendo un cuadro casi parecido al que yo hice el 2013, ¿verdad? De una inflamación interna de la operación debido a un procedimiento demasiado acelerado que hicieron los médicos de repente. Y le daba tranquilidad a Karen, ¿no? Con quien conversaba en esta mañana, y le decía: mírame, Karen, si alguien me habría dicho en el hospital que yo iba a estar como estoy ahora, no lo habría creído. Para Dios no hay nada imposible. Así que Él tiene propósito. Dios no hace pasar estas pruebas ni estos dolores a sus hijos porque no está consciente. Él en cada paso que damos, o en cada dolor que tenemos, o en cada prueba que estamos pasando, si en esta noche estás pasando alguna prueba, alguna dificultad, Dios está contigo. Si eres un hijo de Dios, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas. Así que gocémonos porque hemos podido orar un buen tiempo, hemos podido buscar la presencia del Señor. Vamos a continuar estudiando, hermanos, este tema que es tan precioso, ¿verdad? Este tema que nos hace sentir y nos hace recordar quiénes somos y lo que somos. Estamos estudiando la adopción y en esta noche, pues al estudiar la adopción, vamos a ver que los privilegios que tenemos de ser hijos, amén, los privilegios que tenemos al ser hijos de Dios. Y busquemos ahí en Primera de Pedro, quiero usar como referencia este pasaje, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 14 al 16. Amén. Los privilegios de ser hijo de Dios. Desde el 3, hermanos. ¿Dice así la palabra del Señor? El pueblo de Dios dice: amén. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Padre, venimos en esta noche delante de tu presencia. Señor, ayúdanos en esta hora, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, rompe paradigmas, ideas, prejuicios que hayan limitado y marcado nuestra vida antes de ser tus hijos. Y a los que de repente, Señor, han estado convencidos de una religión pero no convertidos a ti, hazles entender que el que deposita plenamente su confianza en la obra de Jesucristo pasa a ser, como lo dice tu palabra, hijos obedientes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. Nada inmundo debe predicar tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis amados. Entonces,
La semana pasada vimos que si bien es cierto, por la regeneración venimos a tener vida espiritual y por la justificación estamos legalmente, ¿verdad?, aceptos delante de Dios. Lo más precioso en este punto de la adopción es que aunque Dios no tenía por qué adoptarnos como hijos, porque aún habiéndonos regenerado y habiéndonos justificado, ya había hecho todo lo que necesitamos para venir e ingresar a su presencia, Dios ha querido que el modelo de relación que tengamos nosotros sea algo que para nosotros sea muy familiar y que nos inspire confianza. ¿En quién puede tener más confianza un hijo? ¿En sus padres? En sus padres. ¿Qué es lo que le puede dar mayor seguridad a un hijo? Su padre. Respaldo, ¿no? Cualquier cosa, uno, aunque le falla o aunque a veces no da la talla ni la altura de como debía ser como hijo, siempre sabe que puede encontrar a su padre ahí. Y a veces nuestros hijos no son como quisiéramos que sean, pero por eso dejamos de amarlos. No, muy bien. A veces justo hacen las cosas al revés de lo que le decimos. ¿Dejamos de amarlos? No. Y si son hijos, ¿qué hacemos? Amarlos y corregirlos. Y por eso uno de los privilegios, uno de los beneficios de que Dios nos da es que la relación, Él nos adopta como miembro de su familia, porque Él quiere que la relación que tengamos sea una relación de padre a hijo espiritual. De un padre espiritual a un hijo espiritual. Y que no nos sea ajeno oír eso, porque nosotros en nuestra naturaleza humana, así es como nos relacionamos con nuestros seres más cercanos y nuestros seres más queridos, que como hemos dicho en esta noche muy bien, son nuestros padres, son nuestros hijos, ¿no? Son nuestros padres y son nuestros hijos. Entonces, Dios, que es tan sabio, ¿verdad? Dentro de esa relación que tenemos con Él como nuestro padre y nosotros como sus hijos, se asegura de protegernos, hemos dicho, se asegura de entendernos, ¿no? Leímos, me acuerdo, el Salmo, a ver, déjame recordar, 103 creo que fue, o 113, donde Él dice que no se olvida que nosotros somos polvo, ¿no es cierto? 103, versos 3 y 14, ¿no? Él no se olvida lo que somos. Entonces, cada vez que nosotros, siendo ya hijos de Dios y habiéndolo recibido, cometemos un pecado, somos desobedientes en algo que ha indicado, ¿no? No podemos decir, ay, no, ya no eres hijo, no. O es así con ustedes, a ver los que son papás, los que son mamás. No hace lo que justo le has mandado y hace lo contrario que le has dicho. ¿Inmediatamente deja de ser su hijo de usted? No, sigue siendo. ¿Qué va a hacer usted como padre? Corregirlo, traerlo al orden. Ven, siéntate, te quiero explicar. Yo te dije esto por esto. No haberme obedecido tiene estas y estas consecuencias. Y lo que estoy haciendo es porque te amo. Yo te dije, yo te hablé esto por esta razón, por este propósito. Entonces, dentro de ese privilegio que tenemos como ser hijo, que Él sabe cómo somos, nos ha dado algo que nos ayude. Lo primero que nos ha dado es de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos fortalezca, porque sabe que en nuestra carne, en nuestra debilidad, es difícil cumplir. Y luego también Él ha dicho que no estemos mirando al mundo con deferencia, ni que estemos afanosos en las cosas del mundo, porque Él como Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Y qué nos ha dicho? Que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará con Él todo lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, hemos aprendido esto, que Él nos provee, que Él nos cuida, ¿verdad? Pero que el trato, la relación que Él tiene con nosotros es como Padre. Y si es como Padre, no solamente nos ha dado de su Espíritu, también nos ha dado dones espirituales, pero también dentro de esos dones, dentro de lo que nos ha dado de su Espíritu,
también como Padre nos va a corregir cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Así que parte de las aflicciones, de las pruebas, de las cosas que tenemos que sufrir dentro de la disciplina que Dios tiene, dentro de ese privilegio. Y miren, lo dice claramente, vayamos a Hebreos, si no me equivoco, Hebreos, sí. Vayamos a Hebreos, por favor. 12. Amén. El privilegio. Así que, ¿es un castigo ser disciplinados por Dios o es un privilegio? Un privilegio, hermanos. Porque si no, dice que si Él, siendo tu padre, y ve que estás andando chueco, por mal camino, torcido, no te corrige, no eres hijo, dice. No eres hijo. Porque al único que yo no puedo tocar y corregir cuando hace algo malo es al que no es mi hijo. Ese es el hijo del vecino, no es mío. ¿No es cierto? Por eso, pero si es mi hijo, no lo voy a dejar mal, pues. Lo voy a corregir. Entonces ahí dice Hebreos claramente 12, del 5 al 7, del 5 al 6. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Hebreos 12, versos 5 y 6. Listo. Ya está. Sí. Amén, amén. Eso me hace recordar a Noemí, ¿se acuerdan? Del libro de Ruth, cuando Noemí pasa, pierde un esposo, pierde el hijo, pierde el otro hijo, ¿no? Ella se llenó de amargura, pero sin embargo nunca perdió la esperanza. Y ni bien vio que Dios ya no estaba azotando a Israel con escasez ni con sequía, sino que estaba visitando a su pueblo, estaba volviendo a ver cosecha, ella decide volver, ¿no? Porque sabe que el Padre amoroso es misericordioso. Amén. Dice, ¿por qué quedarme en esta condición de esterilidad? Ya lo he perdido todo, me he dejado. Yo como mi pueblo igual, en vez de buscar a Dios, salí, me vine a Moab, tomé mis propias decisiones al lado de mi esposo, como fuera. Aunque él las tomara solo, yo como esposa vine detrás de él, pero ahora no. Ahora que yo puedo decidir, dice ella, yo sé que Dios es misericordioso. Yo sé que Dios ha sido bueno. Así es que yo me vuelvo a Dios. Eso nos hace ver que cuando tú entiendes y ves a Dios como Padre, sabes que pase lo que tú pases, tienes siempre la esperanza de volverte a Él. Nunca hay algo que podemos decir, no, esto es demasiado malo y ya yo ya no soy hijo. No. Por eso el que es hijo toda la vida, ¿no es cierto? Es hijo toda la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Así que no te entristezcas ni te pongas a cuestionar con Dios, sino que más bien busca siempre verlo como un Padre amoroso y decirle, Señor, hazme entender, explícame, ¿qué hice mal? ¿O qué tengo que corregir en mi vida? Si no estás comprendiendo claramente. Porque Noemí entendía, ¿no? Decía, Señor, tú me has salido al frente, yo acá estoy, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos. ¿Qué dice ahí en mismo Hebreos 12, el verso 7-10? ¿Quién lo tiene? Léalo del 7 al 10. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Pues os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Amén. Entonces, dice, tomen el ejemplo natural, está diciendo el autor de Hebreos. Tú comprendes que un padre que te ama no te deja sin corrección. Entonces, ¿por qué no puedes aceptar la corrección del Señor? Porque estos sufrimientos o padecimientos es para participar justamente, no solamente de algo transitorio pasajero, sino de la gloria presente y también de la gloria venidera.
Amén. Entonces, debe venir en nuestro corazón un peso que nos va a permitir caminar como Cristo quiere que caminemos, que nos va a permitir andar como Cristo quiere que andemos. La lectura que yo he traído en Primera de Pedro ahora, ahí en el capítulo 1 dice, ustedes tienen que parecerse a su Padre. Cuando dice ser santos, porque yo soy santo, dice, ustedes tienen que vivir y tener el estilo de vida que yo tengo. Y eso no es fácil. ¿O es fácil? Le decíamos el domingo en la escuela bíblica que ciertamente para el que sabe que es hijo de Dios y para el que es guiado y dirigido por Dios, sus mandamientos no son gravosos. Pero cuando queremos andar sin la dirección y sin la obra de Dios en nuestra vida, verdaderamente es imposible cumplirlos. Rechazamos porque nos gana la carne, pero nosotros sabemos que nosotros ahora hemos recibido poder de parte de Dios, hemos recibido cobertura de parte de Dios. Y el deseo y el llamado del Señor es que así como participamos de los beneficios y de las bendiciones, cuando somos participantes de la corrección o de los sufrimientos o de las diversas pruebas que pasemos, siempre tenemos que seguir recordando que Dios es bueno. Y que es nuestro Padre, amén, y que si Él cuida de las aves, cuida también de nosotros. Hermanos, a veces, y pensaba en antes mientras oraba ahí, decía, ¿por qué a veces no podemos influenciar en nuestras familias? ¿Por qué a veces no podemos llegar a alcanzarlos? Porque a veces nos ven como si no tuviéramos un Dios tan bueno. A veces nos ven, hermanos, como si nuestro Dios no fuera lo poderoso que es. Nos ven tan afligidos, tan angustiados, tan tensos, tan nerviosos, que la gente dice, para estar como tú, mejor estoy como yo estoy. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Porque ellos tienen que ver esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nosotros. Ellos tienen que ver en nosotros que no hay cosa demasiado terrible que nos pueda pasar, que Dios no lo pueda, ¿verdad?, darnos la victoria en medio de esa circunstancia que estamos viviendo y que nunca estamos caminando solos. Nunca estamos caminando solos. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que el mundo necesita ver. No que no tenemos problemas, no que no tenemos dificultades, por Dios, ¿quién no las tiene? Pero que tenemos un Dios grande, que es nuestro Padre, aleluya, que Él puede, que Él es poderoso y suficiente para tener la respuesta correcta en el momento correcto. Amén. Así es que si participamos, dice Romanos 8:17, y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea, somos herederos, hermanos. Somos herederos de Dios como hijos amados. Amén. Como hijos amados. Así es que gocémonos en medio de cualquier situación que estemos viviendo o pasando. Así que dentro de esto, ese es el gran privilegio que tenemos, que nuestra relación con Dios es una relación de padre a hijo, que nos da privilegios de tener el acceso a Él y el privilegio de saber que Él es nuestro cuidador, nuestro guardador, pero que es nuestro Padre amoroso y amante, que como buen Padre es responsable de nuestras necesidades, de nuestra seguridad, de nuestra guianza y dirección por medio de su Espíritu. Pero dentro de una familia no solamente hay padres, sino que también hay hermanos. ¿No es cierto? Así que al ser adoptados dentro de una familia, nosotros no solamente nos relacionamos con Dios, sino también nos relacionamos con nuestros hermanos. No crean que nos decimos hermanos de gratis aquí. Porque yo siempre he escuchado que se dicen hermanos. No, hermano. Es tu hermano, porque la sangre de Jesucristo nos ha comprado a los dos. Amén. Nos ha limpiado de nuestros pecados. Esa palabra de hermano no es una palabra ligera.
En la palabra de Dios es una palabra real. ¿Qué dice Romanos 1:13? ¿Qué dice Romanos 8:12? Y vayan buscando. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:10? A ver, primero, Romanos 1:13. ¿Lo encontraron? Por favor, hermano Ronald. ¿Qué es lo que Jesús había insistido más con sus discípulos? Que Dios era su Padre. Que Dios era su Padre. Ahora le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ya, a partir de ahora, ustedes cuando se dirijan a Dios, ustedes le van a decir, Padre nuestro. Por eso es que se escandalizaban los judíos. ¿Cómo se atreve a decir que Dios es su Padre? Pero él no solo se atrevió a decir que Dios era su Padre, sino le dijo que también iba a ser Padre de ellos. Entonces, si todos tenemos el mismo Padre, una de las cosas que fue natural para la iglesia primitiva fue que si tenemos un mismo Padre, somos hermanos. Todas las cartas que usted ve, hermanos, que son escritas, es una carta en una relación de hermandad. ¿Qué dice el verso 8:12? Así que hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 1:10? Vamos, léelo, Pati. Primera de Corintios 1:10. ¿Sí? Exacto. Para la mente de la iglesia es esta. Tienen una fuerte conciencia de que tenían una naturaleza única, que era la naturaleza espiritual que Dios les había dado y que tenían un Padre, un solo Padre que los unía. Por eso dice, por favor, tienen que tener claridad. La iglesia es una familia. Dice, tienen que mantener ese espíritu de unidad. Tienen que tener esa sensibilidad los unos por los otros. No es que oramos solo por compromiso. Tenemos que tener ese sentir que hubo. ¿Qué hizo Jesús cuando ya se iba? Señor, ruego por estos. No ruego por todos, ruego por estos, por los que eran sus hermanos. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y por eso el libro de Hebreos nos muestra a Él como que Él es un hermano mayor. Aleluya. Es más, Pablo, cuando le encarga a Timoteo que se haga cargo de la iglesia, ¿cómo le dice que debe tratar a los miembros? Por favor, 1 de Timoteo 5, 1 de Timoteo, capítulo 5, 1 y 2. Dante, léelo por favor. 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Él habla de una relación de familia. Timoteo, tú tienes que ver a las ancianas como a una madre. Porque somos una familia en la iglesia, y a los jóvenes como tus hermanos, y a las hermanas, mujeres con toda pureza, como tus propias hermanas. Y les dice Pablo a Timoteo, para Pablo, para Pedro, para cualquiera de ellos, eran una familia. Y eran una hermandad que tenía un peso mucho más grande, porque ellos dejaron todo, hermanos. Ellos dejaron su familia natural y siguieron a Cristo, muchos con sus esposas y sus hijos. Y se constituyeron una familia y cercanos, hermano.
que se amaban sinceramente con todo el corazón. Y por eso es que compartían sus bienes. Por eso es que comían juntos. Por eso es que velaban la necesidad de los unos de los otros. Y hermanos, a veces nosotros tenemos poca sensibilidad. Doy gracias a Dios que el día lunes algunos hermanos fueron a dar sangre para el hermano Julián, que han tenido necesidad. No debemos dejar de hacerlo. No debemos dejar, hermanos, de tener esa preocupación. Debemos tener esa perspectiva clara en nuestra mente. Somos una familia. Así es que cuando tenemos esa claridad de que somos hermanos, entonces ya no va a haber, ¿no?, ese sentimiento de competencia unos con otros, de que por qué ponen a ese, de que por qué le dan al otro, o de que, ay, que lo que él hace está mejor. No, sino por lo contrario. Cuando algún miembro de tu familia, bueno, los que tienen hermanos, los que no tienen hermanos no saben cómo es eso. Pero cuando tú tienes un hermano y si tu hermano no ingresa, tú te sientes triste. Si no ingresa a la universidad, tú te sientes triste. Y si ingresa, tú haces fiesta con él. Si tienes un hermano enfermo, te pones triste, estás preocupado. Y hasta que no se sane, no estás tranquilo. Entonces, una de las cosas primarias, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, nosotros no estamos aquí para competir, sino a lo contrario, para preocuparnos los unos por los otros, para alentarnos, para animarnos. Por eso debía ser una responsabilidad, ¿no?, de buscar, de llamar por teléfono, de cooperar en lo que se pueda, hermanos. Yo entiendo, no todos pueden ir de repente al hospital, está bien. No todos trabajan en transmisión, está bien. Pero tienes que ser parte del cuerpo y útil en el cuerpo. Tienes que tener una tarea dentro del cuerpo del Señor. Tienes que enlistarte y ver en qué puedes apoyar y en qué puedes colaborar. Porque todos debemos ser útiles en la casa, ¿o no? Sí, hermanos. Nadie debe venir solo a calentar la banca. Porque somos una familia. ¿Qué hace un padre cuando tiene 5 hijos? ¿2 hacen las cosas y 3 duermen? ¿O los 5 deben hacer las cosas? Los 5. Y según la edad, según el nivel, le vamos dando las tareas. Ahora me da pena mi pobre Chiqui porque antes él no hacía nada, ahora él tiene que lavar las tazas, le mandan a hacer tareas. Estamos estudiando, estamos preparando, ya le toca. Bien noble él se va a hacer. Bueno, así es, ¿no? Porque todos tenemos que tener tareas, dejan de ser chiquitos y pasan a tener responsabilidades. Porque todos tenemos que ser útiles. Así que, amados hermanos, nosotros como cuerpo, como iglesia, tenemos que ser agradecidos los unos por los otros. Tenemos que sentir la profunda necesidad de los unos por los otros. Tenemos que visitarnos los unos a los otros, llamarnos por teléfono los unos a los otros, preocuparnos. Si alguien no está viniendo muy seguido, no espere que sea el pastor, a veces uno no se abastece. Uno no se abastece. Pero los hermanos nos ayudamos, nos apoyamos, cooperamos. Amén. Somos miembros, entonces el enfoque es tú y yo somos miembros de una familia. Cuando es el cumpleaños de nuestros hermanos, todos celebramos, ¿o no? Sí. Porque si la mamá hace alguna comidita, algo especial, todos lo disfrutamos. Así que siempre en la familia hay cosas que celebrar. Cuando hay cosas que celebrar, celebremos juntos. Cuando hay cosas que preocupan a la familia y todos tenemos que apoyar y dar la mano. Así es que alegrémonos y gocémonos, hermanos, de ser parte de una familia. De ser parte de una familia. Si tú no te gozas, si a ti te es indiferente, preocúpate. Preocúpate. Porque cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús, uno quiere ser parte de la familia. Y cuando hay un recién nacido en la casa, ¿cómo nos alegramos? ¿Cómo nos alegramos, no? Le hacemos fiesta, le hacemos el baby shower, le damos la bienvenida al bebé. Y si hay un nuevo convertido en la iglesia, ¿por qué no hacemos fiesta? ¿Cómo le damos la bienvenida?
¿Cómo nos preocupamos? A veces hasta anunciamos los nombres, pero nadie se acerca a saludarlo al final. ¿Cómo los integramos a la familia de Dios? Yo oro, hermanos, y le pido al Señor de que si lo vemos así, nos vamos a preocupar. Si lo vamos a entender realmente, lo que nos está enseñando el Señor a través de su palabra, vamos a cambiar, vamos a entender que tenemos que dirigirnos los unos a los otros con amor, con gozo, con compromiso. Tiene que haber compromiso. Y tiene que haber ese sentido de familia de que me importa el otro. Me importa el otro. Así es que debemos imitar a Dios en todo. Veamos por favor Efesios 1:5. Dice, nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amados, ¿qué es lo que más debe procurar un buen hijo? ¿Honrar o deshonrar a sus padres? Honrar a sus padres. La mayor responsabilidad que tiene un hijo es honrar a sus padres, corresponder al amor, a la dedicación, al cariño que los padres le han dado. No hay cosa que los que son madres aquí sabemos que pueda doler más una madre haberles dado tanto cariño, uno se ha sacrificado tantísimos años y de pronto los hijos nos salen con unas historias que nos desgarran el corazón, hacen todo lo contrario, ¿no? A veces desperdician su vida, uno lucha por darles un estudio, una profesión, se salen por ahí perdiendo con las amistades, hacen todo lo contrario y uno siente un dolor que dice, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué no hice para recibir este pago? Cuando nosotros vemos en el libro de Isaías sobre la viña, la parábola de la viña, él dice, ¿qué no hice por mi viña? La despedregué, la limpié. ¿Por qué esperando yo que me diera unas uvas jugosas, dulces, deliciosas? Me ha dado uvas agrias, amargas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que más Dios espera cuando tú tomas conciencia que Él te ha adoptado como hijo, que Él no quiere una relación contigo como la de un Dios que está con su súbdito, ni como la de un juez que está ahí con el expresidiario al que está juzgando, sino como un padre amoroso, lo que espera que tú correspondas es con obediencia. Él espera obediencia. Y pensaba también, ¿no?, en la parábola que Dios nos cuenta del hijo pródigo, ¿no? Porque cuando el hijo pródigo vuelve en sí, dice, solamente beneficios recibí de mi padre y lo que yo le he dado ha sido un abandono, una deserción, he mal usado todo lo que mi padre me ha dado. Volveré y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Porque yo no me merezco que me trates como tú me has tratado. Hermanos, y nosotros hemos desperdiciado a veces muchos años en el mundo. Pero ahora que hemos vuelto al Señor, ahora que estamos en sus caminos, somos hijos. Y lo que debe ser el propósito de nuestra vida es traer alabanza y gloria al nombre del Señor. Es de verdad, hermanos, traer esa gracia, ese favor inmerecido. Antes tal vez no teníamos instrumentos, pero como decía, celebraré tu gran misericordia, Señor. Celebraré ese amor que no me merecía y que tú me has dado y me has hecho tu hija y me has perdonado. En ti he tenido redención, perdón de mis pecados y me has dado las riquezas de tu gracia. Sí, hermanos, porque sí, a veces pasamos momentos duros, pero Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha dado mucho.
Dios nos ha dado mucho, bendito sea el nombre del Señor. Así que una de las cosas que más debemos tener es que el llamado de Dios es a traerle honra, gloria a su nombre. Y ese llamado, primeramente, es a la obediencia a su palabra, a ese deseo de ser como Él es. Y ahí vamos al pasaje que leímos en Primera de Pedro, que le dije que con ese pasaje lo íbamos a ver más adelante. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 en adelante, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. O sea, antes de ser consciente de que ahora, al haber confiado en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y al haber recibido perdón de tus pecados, al haber sido justificado delante de Él, al tener una nueva vida espiritual, sabes que la relación que Dios tiene contigo es de padre a hijo. Por favor, antes ignorabas esto, pero ahora tienes que ser un hijo obediente, aleluya. Ahora tienes que dirigirte a Él, despojándote de tus deseos, de tu vieja vida, caprichosa, voluntariosa, no sé cuáles eran, pero ahora tienes que venir como un hijo obediente. A anhelar, hermanos, una mayor santidad. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros. Porque, hermanos, ¿a quién más nos podemos parecer sino a un Dios santo? Él es santo, hermanos. Y es a Él a quien estamos llamados a parecernos, porque Él es nuestro Padre. ¿Es que acaso cuando tú tienes tus hijos no lo miras y eres feliz cuando le encuentras el parecido a su papá o a su mamá? Mira cómo se parece, ha sacado los ojos, ay, mira cómo se mueve, camina, tiene gestos. Este fin de semana estuvimos pasando un tiempito con Rumi y su familia, y yo miraba a Santiago, y Santiago tenía muchos gestos de Rumi cuando era niño, porque yo lo conocí un poco más chico, a Rumi de 2 o 3 años más o menos. Y ahora que Rumi Santiago ya tiene 6, 7, creo que tiene, 7. No, entonces yo lo veía ahí con los mismos gestos de Rumi cuando era pequeño. Y yo decía, eso es lo que Dios nos enseña. Si en lo natural nosotros queremos encontrar, ¿verdad? Y vemos esas semejanzas. Dios nos ve como sus hijos amados. Y es cuando nos mira, anhela, hermanos, anhela ver cómo Cristo está obrando, cómo Cristo se está manifestando, cómo Él se va revelando en tu vida, cómo Él va obrando, amados hermanos. Dice que así como el que nos llamó, Él dice que no es cualquiera, esto es para el que Él escogió, esto es para el que Él santificó y para el que Él ha mirado. Ya no ignoramos, hermanos, quién es Él. Él es nuestro Padre y nuestra relación es de padre a hijo. Que cuando Dios nos mire se agrade de nosotros, amén. Sean santos porque yo soy santo. O sea, la santidad no es una opción en un verdadero hijo de Dios. La santidad es una demanda, hermanos. No es una opción. No es, ay, no, es que yo no quiero ser tan santurrón como la hermana fulana. No, no es una opción. Tu Padre es santo. ¿A quién te quieres parecer? Jesús, cuando los fariseos vinieron a decirle, nosotros somos hijos de Abraham, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo. Qué dolor, ¿no? Que cuando el Señor nos mire no vea nada del Padre en nosotros. Él se acuerda que somos polvo, que por lo menos nos vea batallando, luchando contra el pecado. No, tal vez no nos vea perfectos, pero que nos vea luchando contra el pecado, pero porque hemos aprendido también el domingo que en Cristo somos más que vencedores. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios no olvida que todos los días de su vida es una batalla, pero que Él nos ha dado las armas para pelear. Y no son carnales, son espirituales en Dios. Para destruir fortalezas, para destruir un montón de cosas que tiene que ir Dios desarmando. Así que, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Una de las primeras cosas que el Hijo de Dios debe tener es obediencia.
Pablo y Pedro coinciden en lo mismo. Si hay una nueva vida en ti, perteneces a la familia de Dios. Ya no estás en la vida de pecado. Debemos traer honra y gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Él es, hermanos, Mateo 5:16. Así brille. Aleluya, hermanos. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Así brille, hermanos, para que vean vuestras buenas acciones. ¿Se dan cuenta? Si no anhelan más, si no quieren venir a la iglesia, es porque no estamos brillando. Esa fue una de las cosas que atrajo a mi madre, ¿saben? Porque ella me decía, tú siempre vienes contenta. Hermanos, si no crean que no la pasaba a veces mal en la casa. A veces no había. Pero nunca fui a decirle a mi mamá nada que fuera que no honrara a mi Dios. Siempre llegué contenta, siempre llegué con un buen ánimo, con un buen rostro. Y cuando veía que ella tenía necesidad, aunque lo que yo tenía era para lo que yo necesitaba, prefería y se lo daba. Y me decía, siempre desde que tú estás en el Evangelio, nada te falta. Y yo me sonreía. Nunca, hermanos. Aún cuando me faltaba a veces, hermanos, para darle a mis hijos. Pero siempre mostraba con gozo lo que el Señor era. Aún cuando ella misma muchas veces fue instrumento de Dios para bendecir mi hogar, sin que ella se diera cuenta. Cuando venía y traía su pescadito para su nieto engreído, que era el papi, y ese día no había para comer y él quería comer pescado. Y decía, ay, fui al pesquero y estaba barato, traje para que coma mi nietito. Ay, mami, no te hubiera molestado, pero bueno, gracias, vamos a comer. Ay, mamá, no era que no tenía, no, nunca me vio ansiosa ni desesperada. Porque mi Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos necesidad. Brilla con tu luz, hermano. Brilla como hijo de Dios en medio de cualquier circunstancia, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eres un hijo de Dios, perteneces a su cuerpo que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos hermanos fraternos, amados hermanos, unos con otros, aleluya. Cuando caminamos por estas sendas de la vida, una de las cosas es que nuestra conducta sea irreprensible, que seamos conscientes de que la única forma de que este mundo pueda ver la gloria de Dios es cuando nosotros somos sal y somos luz. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Debemos honrar a Dios con todo. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a brillar con tu luz. Llénanos primeramente. Haznos que nos pongamos a tus pies, Señor, para llenarnos de tu presencia. Para llenarnos de tu presencia, Señor. Porque el mundo necesita verte, Señor. Y solo nosotros lo podemos mostrar. Solo nosotros podemos revelar a un Dios maravilloso, a un mundo roto y quebrantado. A un mundo que está afligido, desesperado, angustiado, ansioso, afanoso, Señor, que nada lo satisface. Necesitan ver hombres y mujeres que traen la luz, que brilla. Oh Padre, enciéndenos. Si hemos estado apagados, si hemos estado amilanados, Señor, enciéndenos. Haz que unos a otros vivamos para honrar tu nombre, para glorificarte,
como hermanos nos ministremos, nos ayudemos, nos alentemos unos a otros, nos preocupemos los unos a los otros. Como familia de Dios, Señor, seamos diligentes apoyándonos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados.